Bueno, bienvenidos a su podcast, Club de Clásicos Analíticos, dirigido por Ronald Álvarez, quien va a ser su locutor el día de hoy. Espero estén teniendo un muy buen día y qué mejor que terminar con una literatura clásica como lo es Antígona, escrita por Sófocles y que actualmente sigue siendo una de las más conocidas del autor. Fue escrita hace aproximadamente 2000 años y, aunque sigue siendo vigente, sigue teniendo sin fin de representaciones dramáticas. Por lo que el día de hoy hemos decidido traer un panel o un debate, como quieran llamarlo, con tres grandes participantes que son panelistas certificados. Entonces voy a pedir que a continuación se presenten. Buen día, mi nombre es Caterina Ochoa, tengo 25 años y actualmente estoy cursando un diplomado en bioética. Buen día, mi nombre es José Arias, soy enfermero y estoy estudiando una licenciatura en bioética. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Valentina Méndez, tengo 19 años, en este momento soy enfermera y estoy cursando una maestría en bioética. Muchísimas gracias por su presentación. Entonces, para introducir el tema, es necesario entender que en la obra la trama gira en torno a Antígona, quien junto a Ismene, que es su hermana, pierden a sus hermanos en la lucha por el trono y que además por orden del rey Poníciles no podría ser sepultado ante esta orden. Entonces nuestra protagonista busca salvaguardar el estatus familiar sobre lo que está imponiendo en este caso el Estado, que es, esto, y darle sepultura. Después de ciertos acontecimientos, en los cuales están todos direccionados a la muerte de Antígona a causa de Creontes, que después de todo esto se genera una catarsis, podríamos decirlo así, haciendo que él tome la decisión de arrepentirse de todo lo que sucedió a raíz de esto. Por lo que de esta manera quisiera yo que los panelistas prendieran sus cámaras para dar inicio a este debate. Perfecto, muchísimas gracias. De esta manera quisiera iniciar con una breve justificación y dar paso a esto con un debate. Es una justificación que no es del todo mía, sino quiero generar de cierta manera un impacto en ustedes y que asimismo se genere la refutación o la sobreexposición de argumentos. De esta manera tengo una frase, la cual es que, en tres palabras, definir cómo definimos esta gran obra literaria. Y la siguiente frase dice así: libertad, derechos y lucha, porque los hermanos buscaban eso, los derechos de las personas frente a la obediencia de las leyes del Estado, también como buscaban el papel de implementar la mujer en la sociedad. Entonces, en base a esto, quisiera saber si Valentina tiene alguna opinión respecto a esto. Pues desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con con lo que usted menciona o lo que se mencionó pues a raíz de esa justificación que pues usted dijo, ya que en ningún momento se habla sobre una lucha por algún tipo de libertad, o sea, de algo en específico, sino se habla más de la búsqueda entre Eteocles y Polineses, los cuales son los los hijos de Edipo, y la lucha sobre quién va a tomar el trono de Edipo. Entonces, se podría decir que esas no son las palabras, desde mi punto de vista, que la definen, sino que vendría siendo poder, ley y tragedia. Ok, en base a esto, presentes tiene alguna objeción o refutar esto que acaba de mencionar Valentina. Yo tengo algo y es que si hubiera que definir el libro en tres palabras, yo estaría dispuesto a poner que es la ley humana, la justicia y la moralidad. ¿Esto en base a qué? Es que en esta obra lo que muestra es una protagonista que lo que hace básicamente ella es convertirse en algún tipo de símbolo de la rebelión contra la opresión y la justicia. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi colega Josie, ya que pues como persona entiendo que la ley humana está arriesgada al ser. Por ende, pues Antígona estaba como en el deber de proteger y mantener la dignidad de su familia, aunque esto no estuviera bien visto ante los ojos de los demás. Bueno, ok, muchísimas gracias por sus opiniones y partiendo de esto es necesario entender que la obra puede percibirse de diferentes maneras, es decir, o sea, somos humanos y es lógico entender que podamos tener una perspectiva diferente,
Para poder defender esta postura, pues claramente debemos tener unos argumentos válidos. De esta manera, uno de los temas, podríamos decirlo así, que me parece totalmente relevante es definir cuál es la problemática para cada uno. Desde mi postura y para generar un poco de participación, puedo decir que todo el drama es a partir de unos estatutos de la ley por los que de cierta manera privan lo que viene siendo el derecho de una persona, en este caso la sepultura del hermano de Antígona, y pues asimismo la dignidad de la misma, de ella como familiar y de querer enterarlo bajo sus costumbres, pasando de cierta manera a pasar, o sea, de ser un problema sencillo a ser algo que tiene implicaciones en varias disciplinas, tanto de manera judicial, de manera en las creencias, como acabo de mencionar. Y por lo mismo quisiera saber por parte de ustedes, panelistas, y quisiera iniciar con Josie, ¿cómo define usted o cuál piensa usted que es la problemática principal de la obra de Antígona? Mm, El problema principal de la obra Antígona es como el conflicto entre esa ley divina y una ley humana. Y es como, y es ver cómo afecta eso a los personajes y a la sociedad en general. Básicamente lo emitido es por el rey Creonte, que prohíbe el entierro de Polinices, o sea, el hermano de Antígona, que ella termina representando la ley humana. Entonces, por otro lado, tenemos que Antígona desafía este, este mandato a hacer y después decide enterrar a su hermano basándose en una ley divina y en su propia conciencia moral. Para mí ese sería como el problema principal de esta obra. Valentina, por favor, nos regalas tu opinión respecto a la problemática principal que determinas tú, que está predeterminada en el texto de Antígona. Pues yo coincido con que el conflicto principal es entre la ley humana y la ley divina, en que el rey Creonte pues encontrado en conflicto, pues tenemos en cuenta que es el rey de una nación, entonces él no podía como contradecir lo que él había dicho, que era que, Poli, que Polinices no, o sea, no debería tener una sepultura pues digna, por así decirlo, bajo todos lo que pues su familia, bajo sus costumbres y demás. Entonces estaba él más o menos, por así decirlo, entre la espada y la pared, como es mi familia, entonces cómo voy a dejar que pues muera así como si nada, que se lo coman los perros, o entre pues bajar guardia y decir como no, sí, pero eso sería contradecirse y está la ley, o sea, y Antígona pues como hermana ella no quería que pues claramente su hermano pues se lo comieran los perros y dejarlo ahí solamente a la deriva. Entonces el conflicto principal desde mi punto de vista es el ver la ley humana y la ley divina, ¿sí me entiende? Como que lo que está bien para mí, pero lo que debo de hacer. Ok, por último, nuestra panelista Yerly, por favor, nos podría regalar su opinión respecto a la problemática principal del texto. El gran problema es el enfrentamiento, conflicto entre Antígona y Creonte, pues estos son personajes esenciales y representan pues cada uno una moralidad y divinidad. Antígona pues sería la líder y la defensora de las leyes divinas, pues estos actos promueven lo que sería el amor a la familia y el respeto a los dioses. Por otro lado, tenemos a Creonte, quien sería el jefe de Estado, quien se rige por su política, la cual es el que le da orden a la ciudad que está por encima de cualquier cosa. Ok, es bastante interesante ver cómo dentro de cierta parte, a pesar de que son palabras muy diferentes, en algún punto se unen, tienen como ese punto en común. Sin embargo, me es importante que en este punto cada uno, a partir de lo que haya logrado identificar y cumpliendo haciendo los parámetros que fueron enseñados en la materia de bioética, es importante tener en cuenta el punto de la UNESCO donde hablamos de los valores. Y quisiera saber en este punto, para ustedes como panelistas y personas en sí, qué valores vieron en juego, o ya sea que porque estuvieron vulnerados o porque estuvieron sobreexpuestos, perdón. Entonces, de esta manera, panelista Caterine, ¿podría darnos su opinión respecto a los valores? Bueno, claro que sí, partiendo pues de lo anterior que había mencionado sobre la ley humana, puedo decir que pues estuvo presente en algún momento el temor debido a que pudimos evidenciar que Ismene, la hermana de Antígona, vivía acobijada por las leyes y la cual no le permitió de esta manera cumplir con sus voluntades individuales.
Ok, es una razón muy válida, de hecho. Entonces, panelista Josie, ¿podría darnos su opinión respecto a los valores que estuvieron en juego de manera vulnerada o sobreexpuesta, por favor? Sí, claro. Los valores que estuvieron expuestos en este caso, basado en las tres palabras con las cuales pude definir eh, la obra literaria, estaría pensando que en justicia, ya que pues se cuestiona si la prohibición del entierro de Polinices es justa o no. La otra sería la moralidad, debido a que pues Antígona tomó la decisión de desafiar la ley humana y enterrar a su hermano basándose en su propia conciencia moral. Y ya por último estaría pensando que la lealtad, la lealtad, ya que Antígona siente la obligación de enterrar a su hermano por una lealtad y por un amor fraternal. Ok, panelista Valentina, entonces podría continuar usted para darle cierre a este tema, por favor. Sí, claro, desde mi punto de vista, el único valor que yo pude identificar que se encuentra vulnerado, sobreexpuesto, es la empatía por parte del rey Creonte a Antígona. ¿Por qué? Porque pues la ve en una situación en la que obviamente por fraternidad, por respeto a su hermano, por amor a su hermano, pues ella no puede simplemente dejarlo ahí, que se lo comieran los perros, sino pues se sentía en la obligación o en el deber de pues, o sea, corresponderle a algo tan simple, pero tan complicado bajo los ojos de la ley del rey, y como lo es un entierro digno bajo su cultura y demás creencias. Vale, igualmente sigo diciendo que son puntos, palabras diferentes, pero puntos muy en común. Para darle inicio a otro tema, vamos a hablar de a lo mejor posibles soluciones que le hubiéramos podido dar al caso y que de cierta manera no hubieran resultado en lo que resultó en este caso el texto de Antígona. Entonces, en este punto puedo decir que de manera unánime podríamos definir que la solución hubiera sido, pues para no llegar a estos fines de la muerte de algunos personajes como Antígona y sus hermanos, era si Polinices y Eteocles desde un principio hubieran decidido sobre quién hubiera tomado el trono o para ser sucesor de Edipo, por lo cual pues hubieran ahorrado todo ese tipo de conflictos. Entonces, Ah, me gustaría decir algo, y es que entiendo el punto y su postura, y estoy de acuerdo, ¿ok? Y también me gustaría añadir que considero que Creonte podría haber decidido seguir la ley divina y permitir el entierro de Polineses. Esto básicamente lo que habría causado es un acto de clemencia y de compasión y podría haber evitado la muerte de Antígona y la tragedia consiguiente. También me gustaría mencionar que es que tengo tres posibilidades de una posible solución. Es que Antígona podría haber aceptado el juicio de Creonte y haber renunciado a su deseo de enterrar a Polineses. En este caso, ella no hubiese muerto, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esto? Esto habría significado que habría traicionado su conciencia y su deber moral. De segunda tenemos que los ciudadanos de Tebas, la ciudad, podrían haber intervenido y presionado a Creonte para que permitiera el entierro de Polineses, pero esto no es muy posible, ya que pues es muy poco probable que hubiese sucedido, ya que Creonte es el rey y su autoridad es difícil de cuestionar, más en aquellos tiempos. Eh, y por último, un acuerdo entre Creonte y Antígona, donde pues ambas partes hubiesen podido encontrar una solución de compromiso, aunque tampoco esto lo veo muy viable o parece poco probable, ya que pues Creonte es un líder autoritario y no parece estar dispuesto a ceder ante Antígona. Estos serían para mí tres soluciones que pueden haber sucedido. ok, panelista, de verdad estoy muy de acuerdo porque lo que es la jerarquía y la burocracia de esos tiempos totalmente es muy marcada y marcada en lo que viene siendo el respeto como tal hacia ellos. Y para finalizar este debate, considero que sería oportuno tener muy presente la situación de Antígona, que fue mencionada. Ok, la panelista alzó la mano, entonces por favor continúa. Pues claramente encontramos que esta es una familia que está rodeada de tragedia, tragedia tras tragedia, entonces es como
O sea, el punto central es que es complicado como encontrar una solución porque pues no creo que los hermanos se hubieran sentado a dialogar y decir como, bueno, sí, ¿quién de los dos puede ser el rey? O sea, habría sido muy complicado. Siento que igual sí o sí habría terminado en una pelea entre ellos y pues con la muerte de alguno, pues como fue el caso, la muerte de los dos. Entonces siento que es como muy difícil, pero se habría podido llegar a una solución muchísimo antes y pues por lo tanto el rey Creonte pues no habría sido rey, sino pues alguno de los hermanos de Antígona. Bastante interesante, ¿verdad? La acotación de la panelista. Entonces, como venía mencionando, pues es importante tener en cuenta la situación que vivió Antígona, donde pudimos ver y fue mencionado en algún punto que no se pudo sepultar a su hermano bajo las creencias que ella tenía, por lo que de esa manera, según las perspectivas y como se podría mencionar, y eso es lo que quiero que realicen ustedes en este momento, es actualmente existe o existió, podríamos decir, porque puede haber sido algo de un pasado, algún tipo de situación donde se vulnera este mismo derecho, o sea, que no haberse permitido realizar ciertas acciones que vulneren de cierta manera, vulneran o vulneraron en la persona sus creencias, costumbres o ya sea cualquier tipo de vulnerabilidad en este caso. Entonces, no sé si alguna panelista quiera mencionar algún caso. Ok, panelista Jarly, por favor, continúe. Bueno, pues para finalizar, podríamos asociar el caso que vivió Antígona con su hermano. Actualmente, pues lo que pasó en la pandemia con el COVID-19, donde pues muchas familias, la única decisión que podían tomar era cremar pues a sus familiares sin importar pues la decisión que ellos tal vez en vida querían, que pues una muerte digna o tal vez un entierro pues normal como cualquier persona, sino pues se vio vulnerado al igual que pues en el caso de Antígona con su hermano. Que hizo una situación bastante, verdad, trágica, lo que fue el COVID-19 y todas las muertes que conllevaron y todo lo que no se puede realizar en base a tener la pandemia. No sé si algún otro panelista tenga alguna opinión. Ok, entonces de esta manera podemos dar por concluido el debate. Espero que, verdad, el podcast de hoy les haya interesado. Agradezco mucho a ustedes tres panelistas la participación por el día de hoy y espero tenerlos en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente. Vale, hasta Gracias. luego.